Bienvenidos a Sapere Aude. Atrévete a saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de amanecer. Y para ello contamos con la presencia de Rosana Maynard. Muy buenos días, Rosana. Buenos días, Michael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tengo que decir. Me alegro muchísimo de que hayas querido participar en esta serie de episodios Sapere Aude. Antes he dicho Saperet. En los últimos episodios tengo que corregirme porque Emilio Pascual, un escritor, me dijo que no se dice Sapere Aude, sino que es Sapere. Entonces, bueno, Sapere Aude, pero después de 50 programas diciendo Sapere, resulta un poco difícil decir Sapere. Sapere Aude, atrévete a saber. Bueno. Como te decía, me alegro mucho de que hayas querido participar y voy a contarte cómo te conocí yo a ti. Vale. No nos conocemos aún en persona, estamos hablándonos en la distancia. Estuve no hace mucho, este pasado verano, 2023, estamos en el año 2023, en Cantabria, y de camino de Cantabria a Madrid iba con una amiga en el coche y me dice ella: ¿conoces a una doctora que habla? Es que he escuchado una cosa por YouTube que interesantísima sobre el final de vida, sobre la muerte. Entonces, mientras yo conducía, pues ella me puso en el altavoz con el móvil un vídeo que había de ti y Luján, otra médica. La doctora Luján Coma, sí. La doctora Luján Coma, exactamente. Entonces, claro, era como escuchar un programa de radio y me pareció muy interesante lo que hablabais las dos. Y en ese momento dije yo, pues me gustaría hacer un episodio. Me pareció interesante y ese fue el modo en que yo te conocí a ti. Ajá. Dicho esto, te hago la pregunta de rigor que hago a todos los invitados. ¿Quién es Rosana Maynard? Qué pregunta más bonita y más sencilla y más complicada al mismo tiempo, fíjate. Pues soy ante todo una persona que en esta vida me ha tocado ser mujer o he decidido ser mujer y dedicarme al cuidado de muchas personas a través de mi profesión, que es la de ser médico. Y aparte tengo mi propia familia, a la que amo y adoro y que para mí es el pilar de todo. Pero la verdad es que, fíjate, Rosana desde que era pequeña siempre quiso ser médico. Yo con 3, 4 años ya iba por mi casa vestida de... Entonces no había disfraz de médico, pero yo recuerdo unas navidades a mi abuelo Manuel, que le dije, me preguntó: oye, Rosana, ¿qué quieres que te traigan los Reyes Magos en casa de los abuelos este año para Navidad? Y yo le dije, yo quiero un disfraz de médico. Y me dijo mi abuelo, pues es que de eso no hay. Entonces le dije, bueno, abuelo, pues si no hay de eso, ¿qué hay parecido? Y me dice, mira, te puede entrar un disfraz de enfermera. Y entonces, oh sorpresa, los Reyes Magos en casa de mis abuelos me trajeron un disfraz de enfermera de la Cruz Roja, de las clásicas que iban con su cofia, su capa. Y yo iba vestida todo el día de enfermera de la Cruz Roja, luego hacía mis apaños para que pareciera el traje más de médico. Y iba además ya con un fonendoscopio, que tenía una de mis muñecas Nenuca, y iba escultando a los muñecos y haciendo curas. O sea que, y fíjate lo que es la vida. Después yo me formé hice mi segunda especialidad como médico geriatra en el Hospital Central de la Cruz Roja, donde esas enfermeras a las que yo iba disfrazada de chiquitita llevaban esos trajes hace años. O sea que la vida verdad es que es un misterio. Y al principio yo pensaba, fíjate, que era más de casualidades, pero no existen las casualidades. La vida es muy sabia y te va marcando por dónde ir. Luego hablaremos eso de que no existen las casualidades. Este programa que estamos grabando ahora, que hemos decidido titularlo Amanecer, luego explicaremos por qué amanecer, dada tu condición de médica, tengo que decir, hago un pequeño inciso, que no es la primera vez que tratamos el tema de la medicina en esta serie. Ya estuvo anteriormente Mónica Lalanda, que es ahora especialista en
medicina gráfica, y un escritor Ujú. que había sido médico durante muchos años, que es José Antonio Abella. Y hay 2 episodios anteriores que están dedicados en parte a la medicina. Este es el tercero. Pero ese tiene la peculiaridad que he dicho anteriormente, de que vamos a hablar de eso que hemos denominado amanecer. Entonces, Ujú. pregunta clave, esencial. ¿Qué es amanecer? Amanecer es renacer, es una nueva oportunidad. Es cuando todo ha terminado y parece que la noche es oscura, que de repente vuelve a salir el sol. Tenemos nuevas oportunidades, una nueva vida. Amanecer para mí es la representación de lo que sería el trascender, el Ujú, morir, el fallecer, el dejar nuestro cuerpo y nacer a otra dimensión, no sé, a otra experiencia, a una continuidad de la vida. Amanecer para mí significa la esperanza, el transmitirles a las personas que acompaño tantas veces al final de su vida, en las enfermedades y también a sus familiares, que la muerte no es el final ujú, y que gracias a Dios la vida es un continuo y que tenemos cada día nuevas oportunidades y que también todos los días fallecemos un poquito y volvemos a nacer y ujú, que hay que dar gracias todos los días por estar vivos. Eso es amanecer. ujú. No suelo hablar del currículum profesional de las personas que pasan por aquí. Ujú. Quien quiera saber de Rosana Maynard Sancho, pues puede buscar en internet. De hecho, hay una página web que se llama doctorarosanamaynardsancho.com. Quien quiera Ujú. verlo, pues que cotillee. Aquí estamos para conocer a las personas. Pero una cosa es obvia. eh, Tú te dedicas principalmente a acompañar a personas en el final de sus vidas. Ujú. Ujú. Yo cuando me empecé a formar como médico, pues las cosas de la vida, ¿no? Te formas en la facultad, acabas tu carrera, luego tienes que prepararte el examen MIR, que ya sabéis que aquí en España es una oposición bastante dura, y yo hice mi primera especialidad como médico de familia. Luego hice una segunda especialidad como médico geriatra, y porque siempre me ha llamado muchísimo la atención el acompañar a las personas mayores. Y estando formándome como médico especialista en geriatría y gerontología, complementé mi formación con un máster en cuidados paliativos en la Universidad de Valladolid, porque para mí era fundamental y siempre me había llamado muchísimo la atención el acompañar al final de vida, siempre, siempre, siempre. Y la verdad es que de todas las facetas profesionales que yo desarrollo, quizás el acompañamiento al final de la vida es la que más me ha llenado y me llena como ser humano y como profesional. No me digáis por qué, Ujú. Te lo pero iba a es un preguntar ahora mismo. sentimiento. Sí, es un sentimiento, es una emoción muy potente porque ya de pequeña me llamaba muchísimo la atención. Yo recuerdo que ya de pequeña, si alguna vez, pues yo recuerdo donde me pasaba los veraneos en un pueblo en Teruel, en Báguena, el pueblo materno de mi madre, ¿no? Donde toda mi familia materna está arraigada y tenemos mucha historia familiar y muchos vínculos emocionales. Pues yo recuerdo que si fallecía alguna señora, alguna vecina de allí del pueblo, yo recuerdo que a los niños nos prohibían casi acercarnos, ¿no? Porque no era bonito que los niños en aquel entonces, os hablo de los Ujú, años 80, nos acercáramos porque la muerte ya se empezaba a esconder, ¿no? Pasaba de ser algo que se vivía en familia, se despedía en familia al ser querido, se le honraba, las familias del pueblo iban a apoyar a esa familia que tenía esa pérdida, ¿no? De ese ser querido, y de repente en los años 80 parece que ya no era bonito, ¿no? Y se empezaba a esconder. Y la verdad es que yo me pregunté muy pequeña, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y ahí se quedó, ¿no? Luego cuando a los 10 años uno descubre, que yo recuerdo que descubrí y que luego entendí, ¿no? Hablando con compañeros psicólogos y psiquiatras infantiles, que el niño descubre como a los 10 años, yo creo que esto ha cambiado, que los seres humanos fallecemos y ya no volvemos, ¿no? Por lo menos ujú, con esta corporalidad. A mí me impactó muchísimo, ¿no? El enfrentarme a lo que era la muerte. Pero luego os diré que durante la carrera, como la muerte realmente te la explican como un síntoma más, o casi una enfermedad más, ujú, ¿no? Pues es como que cuando tú empiezas a hacer tus prácticas con el cadáver en anatomía, por lo menos yo tuve la suerte de poder ver el cadáver en directo, ujú, pues es una cosa que impacta mucho, ¿no? Porque nadie te explica, yo lo he explicado muchas veces en charlas y en ponencias, que nadie te explica que ahí había un ser humano con su proyección, con su vida, con sus emociones, con sus esperanzas, ¿no? Y que había vida. Entonces, partiendo de eso y partiendo que dentro incluso de la propia especialidad, de las propias especialidades médicas y de la propia carrera, la muerte ha sido vivida siempre como un gran fracaso para los médicos, a mí todavía aquello aún me llamaba más la atención, ¿no?
Oye, hija, Ujú. no puede ser. No puede ser que la muerte sea el final y no puede ser que la acompañar al morir sea un fracaso para el médico. Porque yo siempre digo que un buen médico ha de ser un médico de cuerpos y de almas, es decir, de seres humanos, ¿no? De seres humanos. Ajá. Entonces, el acompañar al final de vida, yo siempre digo que es para mí un gran regalo. Un gran regalo porque los médicos vemos, por ejemplo, muy bonito el momento del nacimiento de los seres humanos, ¿no? Que hay tan bonito que traer vida al mundo, la cara de felicidad de esos padres cuando nace el bebé. Lloramos ahí todos en los quirófanos, a veces hasta los propios ginecólogos. Yo recuerdo mi primer parto, ahí que me emocioné, me abracé al padre. Yo me acuerdo que era una sensación, un subidón, pero también el hecho de poder acompañar a trascender a los seres humanos no es algo que le guste a la profesión médica, porque se Ujú. sigue considerando un fracaso, pero yo desde mi pequeña perspectiva os puedo decir que es un acompañar para nacer a otra realidad y que te elijan las personas para que les acompañes al morir es un gran regalo de vida, es un gran regalo de vida que todavía no es entendido. Y las familias de las pacientes, de las personas que he acompañado, para mí también son parte de mi familia, porque es tal el vínculo emocional que haces con ellos que muchas Ujú. personas siguen contactando conmigo, me recuerdan con cariño, me paran, ha habido gente que me ha parado, que me ha vuelto a raíz de la charla que decías que tuve con Luján, ¿no? Ha sido tal el aluvión de cartas, de emails, ¿no? De contactos, de gente que me ha dado las gracias, ¿no? Por haberles pues acompañado en aquellos momentos de su vida, gente que está malita en procesos terminales, que me ha escrito personalmente correos diciéndome que les he dado esperanza de que si tenían dudas ahora saben que esto tiene un sentido. Ujú. O sea que es un gran regalo que tú haces a otras personas acompañando, estando ahí sosteniendo, que no es fácil sostener en la muerte, en el momento de la partida, pero es un gran regalo si lo sabes ver. Mm. Y yo tuve la suerte de que lo pude y lo supe ver. ¿Sabemos vivir No, y no, sabemos morir? no. O sea, Quiero un no decir, rotundo a las ambas. quiero decir, si te fijas, solo tienes que ver la sociedad. Ujú. La sociedad, si tú pones la televisión, está hecha a que tenemos que vivir eternamente, tenemos que ser los más guapos, viva las cirugías plásticas, o sea, yo Ujú. no estoy en contra, para nada. Creo que hay personas que les ayuda realmente a superar sus miedos, sus fobias, Sí. sus no aceptaciones físicas. Pero, jolín, sería muy aburrido vivir eternamente. Vamos a ver, ¿no? Y sobre todo, yo como geriatra abogo siempre por calidad de vida a la vida, no más años, que se vivan con calidad de vida, ¿no? Pero es que la vida en sí es una aventura apasionante, apasionante. Mirad, solo de pensar que de todos los espermatozoides que tenían vuestros padres y de todos los óvulos que tenían vuestras madres, hubo un espermatozoide que fue el que destacó, que logró fecundar el óvulo de vuestra madre Ujú. y que de ahí naciéramos cada uno de los seres humanos solamente por el resto de óvulos que se quedaron en el camino, por el resto de espermatozoides que animaron a ese espermatozoide, venga, tira, que tú eres fuerte, que vas a fecundar el óvulo, solamente por eso deberíamos estar agradecidos de haber sido los elegidos. Solamente por eso. Y muchas veces hay gente, yo he escuchado conversaciones entre padres e hijos, como médico de familia también atiendo a gente de 14, 15 años, enfadados con la vida y decirles a sus padres, yo no pedí nacer. Entonces, cuando uno escucha eso, dices, Dios mío, en mi vida, yo espero que esta persona en un futuro se dé cuenta de esas conversaciones que son productos de rabia, productos de momentos de ira, ¿no? De frustración con los padres, pero solamente por eso, el hecho de tener la suerte de haber nacido, wow, wow, o sea, ¿cuántas personas no llegan a nacer? ¿Cuántas personas son abortadas? ¿Cuántas personas no se les permite vivir por su raza, por su credo, todo lo que estamos viviendo ahora de las guerras? Entonces, vivir es el regalo, vivir el tiempo que sea, pero disfrutar, empaparnos de esos buenos desayunos si podemos desayunar, el poder levantarnos, el poder disfrutar de un olor, de una sonrisa, de una caricia, de una buena conversación, de un rato así contigo. Vivir, no hace falta más. Descubrir cada día el sentido de la vida es disfrutar de las cosas pequeñas. Mira, yo soy sofróloga, Ujú. caicediana también, y hay una oración que nos decimos todos los días cuando nos levantamos los sofrólogos y que yo enseño a mis pacientes, a los que quieren practicar conmigo sofrología, que es buscar la consciencia y los valores existenciales del ser humano. Y es que todas las mañanas yo digo lo siguiente cuando me levanto. Buenos días, luz del día. Buenos días, existencia nueva llena de sentido. Porque cada día es un gran regalo y tú no sabes
cuántas personas vas a conocer nuevas y a quién vas a poder ayudar. Eso es un gran regalo. Bueno, y morir ya, ni te cuento. Si se ve la muerte como un gran fracaso, mal vamos. La muerte yo creo que debemos de entenderla como un trascender, como un punto y a continuación esto sigue. Lo que pasa es que la historia está en que nos han contado la muerte muy mal contada. Nos la han contado muy mal contada. ¿Cuál ha sido tu mayor regalo? Mi mayor regalo en mi vida, Sí, en general, sí. traer a mi vida a mi hijo, traerle a la vida. Para mí no hay nada comparado con eso. ¿En qué se No hay nada parece comparado. la llegada a la vida, el nacimiento, con la muerte? Pues fíjate, yo después de toda la formación que he hecho como profesional y sobre todo ya como ser humano, ¿no? Porque yo siempre digo que para acompañar a morir tienes que haber trabajado tu propia muerte. Si no, despídete, porque te confronta con tu propia realidad como ser humano. De común que tienen el nacer y el morir, pues que es un continuo y que es lo mismo. Realmente yo me pregunto todos los días y de pequeña me lo preguntaba. ¿De dónde he venido yo antes? No puede ser que yo no existiera antes. Si yo tengo conciencia real de que soy, ¿de dónde vine yo antes? ¿Quién era yo antes? ¿Conocía a los padres que he tenido en esta vida? Porque hay vínculos, tú sabes que hay personas con las que conectas directamente. Tú de repente Cierto. conoces a alguien y dices, wow. Y de repente hay gente que conoces y dices, qué mal rollo me da esta persona. Uy, y te da como grima. Y hay personas que a lo mejor te toca que en tu vida sean tu familia, tal, pero no acabas de cuajar, ¿no? Y a lo mejor conoces a alguien un día en la calle, en una conversación o en un metro, y de repente surge una amistad y es como si fueras de toda la vida alguien conocido. Entonces, si pensamos que el nacer seguramente es morir en otra dimensión y empezar aquí, y el morir aquí es el nacimiento a otra dimensión, ¿qué diferencia hay entre el nacer y el morir? Los grandes científicos dicen que el nacer es durísimo. Lo que pasa es que no lo recordamos, es como si nos hubiéramos anestesiado en el momento del parto, ¿no? Por eso yo creo que hay la oxitocina, que es la hormona que ayuda a que el parto se desarrolle y que es una hormona que controla el dolor de la madre. Yo creo que también es una hormona que controla el dolor para que el bebé no recuerde el momento traumático de nacer. Yo de hecho os cuento una pequeña anécdota. Yo cuando di a luz a mi hijo era un niño muy grande, yo soy muy menudita, y entonces me tuvieron que ayudar sacándolo con ventosa, creo recordar. Entonces, yo creo que él, la sensación que tenía de que le habían agarrado el cuello de chiquitín, hasta hace no mucho, no soportaba las bufandas. O sea, le ponías cualquier cosa y hacía, y te chillaba. Con lo cual, esos recuerdos, tan chiquitín, si yo no le hubiera explicado, mira, cariño, yo creo que no soporta las cosas porque realmente cuando naciste te tuvieron que ayudar a salir, etc. Entonces, todas las cosas que viviremos antes de nacer, yo creo que todo también influye de alguna manera en la vida actual, en la que estamos ahora aquí, como tú como Michael, yo como Rosana, ¿no? Y seguramente nuestros miedos, nuestras fobias, todo viene de antes, de la vida antes de nacer, que ya hay estudios. No sé si has leído que hay estudios muy bonitos que han hecho en Estados Unidos con niños que cuentan sus vidas anteriores al nacer y los han verificado, han ido a los sitios, los niños describían, se ha comprobado las cosas que los niños comunicaban. Entonces, realmente nacer es de morir de otro lado, naces en esta existencia que vivimos, en esta 3D, y morir. ¿Por qué morir no va a ser nacer a otra existencia? Ahí lo dejo. Y ahí lo dejas y ahora vamos a entrar en materia. Como ya dije anteriormente, hemos titulado este episodio Amanecer. ¿Cómo le explicas tú a alguien? Vamos a ponernos en un caso, si no extremo, un caso que es bastante real, que ocurre con frecuencia, una persona que tiene una enfermedad grave, llena de dolores y una enfermedad que es terminal. Sí. ¿Cómo le explicas tú a esa persona que no se preocupe, que va a amanecer? Mira, si yo le dijera a mis pacientes que va a amanecer, lo primero de todo, mis jefes me hubieran dicho, la doctora Mainar está como una regadera, esta mujer no puede estar aquí. A ver, lo primero de todo, hay que hablarle a la gente en su mismo lenguaje. Eso para empezar. Te tienes que formar en técnicas de comunicación para poder acompañar. Y eso es algo que, por ejemplo, en las facultades de medicina, yo no sé si a día de hoy eso ha cambiado, no ha cambiado mucho. Yo hablando con estudiantes de medicina que han rotado conmigo,
les pregunté y les dije, oye, ¿os están enseñando ahora técnicas de comunicación? Y me dijeron, ni por asomo. Nos estamos enterando ahora contigo un poco de qué va la vaina, viéndote cómo informas a los pacientes. Bueno, yo me formé en técnicas de comunicación cuando empecé a hacer mi formación como médico de familia y no fue porque me enseñaran, sino porque yo busqué formarme. Ujú, Entonces, cuando estás en una situación de dar una mala noticia, lo primero de todo es captar lo que tu paciente sabe y no sabe sobre el proceso. ujú, Hacer un resumen, ¿no? Prepararle. Hay que empezar a preparar mentalmente a esa persona y saber si esa persona quiere saber o no saber lo que le está ocurriendo. claro. Porque hay personas que están preparadas mentalmente y de hecho te lo piden. Hay gente que te dice, mira, Rosana, yo si tengo algo grave, lo quiero saber porque me quiero preparar. Quiero preparar mi familia, quiero cerrar cosas que tengo pendientes. Y hay gente que te dice, Michael, directamente, mira, Rosana, si me va a contar usted algo tal, porque yo sospecho que esto no está yendo bien, me han hecho 40.000 pruebas, he visto la cara de mi oncólogo y no me gusta un pelo la cara que ha Ujú, puesto, o de mi médico de familia, yo no lo quiero saber, no estoy preparado. Prefiero que se lo diga a mi padre, a mi madre, a mi hermano y delegan, ¿no? Muchas veces a otras. Pero a veces la misma persona que delega al día siguiente te dice, oye, estoy preparado, quiero que me lo cuentes. Entonces, tú tienes que tener la pericia como médico y como ser humano de conectarte con la persona a la que vas a atender, de saber hacerle un resumen de por qué ha llegado a ti en ese momento de su vida ujú, y intuirle y si él ves, porque hay personas que tienen tanta carga emocional, tanto sufrimiento y decirles, mira, imagínate que te lo tengo que contar a ti, Michael. Entonces yo te sí. diría, Michael, has llegado aquí, recuerda que te empezaron a hacer estas pruebas porque empezaste con, yo qué sé, imagínate que tenemos un cáncer de pulmón, Ujú, ¿no? Dios no quiera. Empezaste con mucha tos, has sido un gran fumador, tu médico te mandó muy bien al neumólogo, te han hecho un TAC, tal. Y ahora, pues ya sabes que has tenido todos esos tipos de tratamientos, ¿de acuerdo? ¿Qué te ha contado tu especialista? ¿Qué te ha transmitido? Entonces yo ahí recogería ya la información de lo que Mike, como mi paciente, sabe y no sabe. Y llegados a ese punto, si el oncólogo, que a veces mis compañeros sí que muchos de ellos saben dar perfectamente la información dosificada, etcétera, pero hay compañeros que todavía no tienen esa pericia, ujú, esa delicadeza, porque recordemos que la muerte sigue asustando mucho a los profesionales, le diría, Michael, ¿tú eres de las personas que quieren saber sus cosas? ¿O eres de las personas que la información a lo mejor, si te sobrepasa, prefieres delegar, prefieres que lo haremos en otro momento? Entonces, tú serías el que me daría la opción de ujú, si contarte o no contarte y hasta qué punto contarte. Entonces, cuando llega un punto en el que una persona te dice, porque te sorprenderías de las personas en las cuales los familiares pensaban que jamás iban a saber, no, no se lo cuente a mi padre, a mi madre, ujú, que se va a morir, que ahí hay veces que te dicen los propios pacientes, no, no, yo quiero saber, Rosana, cuéntame qué me está pasando. Entonces yo ahí te diría, Michael, pues mira, las cosas parece que no están yendo todo lo bien que sería lo deseable. Todos los tratamientos activos que se te han puesto no han surgido el efecto deseado y parece que tu enfermedad va a más y sigue creciendo. Entonces, la perspectiva que tienen tus especialistas es que darte más tratamientos activos, más quimio, más radio, imagínate, ¿no? Que fuera un cáncer de ujú, pulmón, no te va a dar mayor beneficio, sino mayor perjuicio. Y creemos en este momento que te puedes beneficiar de una terapia de apoyo que llamamos cuidados paliativos, ujú, por ejemplo, ¿no? Y entonces a partir de ahí trabajaríamos, siempre desde el respeto, desde el silencio, desde lo que mi paciente quiere saber y no quiere saber, ¿de acuerdo? Y trabajando con él y con la familia, porque la familia muchas veces es una gran aliada terapéutica y muchas veces se crean situaciones de silencio, la conspiración del silencio, que no sé si alguna vez has escuchado hablar de la conspiración del silencio, donde la familia te dice, Rosana, no le cuentes a mi padre, a mi hermano lo que tiene porque ujú, no lo va a entender. Tú vas al paciente y el paciente dice, no le cuentes a mis hijos lo que me pasa ujú, porque no les quiero disgustar. O sea, todo el mundo sabe lo que pasa, pero nadie habla. ¿Por qué? Porque hay tristeza, hay dolor, hay mucho amor y mucho intentar evitar el sufrimiento. Entonces ahí tú como profesional tienes que coger a la familia, hablar con ellos, ponerles en el lugar del paciente y yo les digo mucho, les confronto, ¿no? Esas familias que me dicen, por favor, Rosana, no le diga nada a mi padre, tal, y yo les digo, vamos a ver, si fueras tú el protagonista en este momento de tu propia historia, ujú, ¿qué te gustaría? Y te dicen todos, ah, no, yo lo podría entender, pero mi padre no, que ya es muy mayor. Y le digo, ¿y qué te hace pensar que tu padre no lo va a entender?
¿Qué te hace pensar? ¿No? Entonces les confrontas, pero buscas un aliado terapéutico en esa familia, en esos amigos, en ese apoyo. Entonces yo siempre les digo, mira, yo entiendo que le queréis arrabiar, que estáis haciendo lo mejor que sabéis y podéis las cosas, pero si en algún momento tu padre, tu madre, el paciente que sea, me pregunta, yo tengo la obligación moral y ética de darle la información que él necesite saber. Pero no te preocupes, que no lo voy a hacer poniendo en una pistola, como a veces hacen en Estados Unidos, ¿no? Que te sueltan ahí el diagnóstico y ahí te las compongas, sino que voy a respetar sus silencios, lo que quiera saber o no saber, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto requiere de una sensibilidad, de un saber estar, de un ponerte en el lugar de tus familiares, de los pacientes, ¿no? Para ser muy coherente y muy ecuánime y muy acompañar a esa persona y a esa familia en ese momento. No sé si Fíjate, te he contestado. sí, fíjate que es curioso porque, claro, los médicos en general tratan con la muerte a diario. A diario, sí. ¿Qué ocurre? Eso crea un callo que hace que uno quizás se insensibilice hacia, con la muerte de los demás. Porque claro, si todos los días estás, una, un ejemplo, si todos los días comes sopa, pues al final la sopa siempre no te sabe a nada, ¿no? Entonces, es verdad que no es fácil encontrar, aunque eso quizás esté cambiando, pero no es fácil encontrar médicos que te hablen y no parezcan que son un bloque de hielo cuando te están contando una mala noticia. Al comienzo de este episodio has dicho que los enfermos o los pacientes o algo así parecido te eligen, eligen con quién morir. ¿Por qué te han elegido a ti? ¿O tú crees que te han elegido? Pues mira, yo durante el periodo tan maravilloso que trabajé en una unidad de cuidados paliativos, en un hospital de Madrid además, era algo, mira, era como una fuerza atrayente, quiero decir. Yo en un momento determinado de mi vida estaba trabajando en otra área. De repente esa área hubo una situación que no fue posible continuar y de repente me vi en una conferencia que dio la Coordinadora Regional de Cuidados Paliativos sobre tema de cuidados paliativos, que yo ya había trabajado y tal, y me vi, te lo digo en serio, no sé cómo, llevé mi currículum y se lo di, tal cual. Fue como una fuerza de tengo que ir a ver a esta persona y tal. Entonces se lo dejé, te puedo decir que a los 2 días de ese currículum me llamaron del hospital que me contrataban. Había habido una vacante de una compañera que estaba de baja médica, o sea, es que fue todo, o sea, fue todo como Rodado. las piezas del puzzle. Y de repente me vi en aquella unidad. A ver, a ver, los médicos, como tú me dices, acompañamos a nuestros pacientes en el morir, en otros procesos, pero imbuida en lo que eran los cuidados paliativos, en el acompañamiento durante 2 años, casi 3 y medio, de pacientes que se iban constantemente, ¿fue algo del destino? No, fue algo que yo iba buscando y de alguna manera esas personas iban necesitando. Entonces, no sé, pues si fue mi misión de vida en aquel momento, no lo sé. O sea, es como algo tremendo. ¿Podrías contar algún caso, manteniendo el anonimato, obviamente, Sí. para esas personas que eventualmente nos escuchen y que no crean en estas cosas de bueno, la muerte? Mejor no ir a hablar de la muerte. De que existe vida más allá de Sí. la vida, ¿quieres decir? Sí, Sí. hay varios casos, sí. Y muchos compañeros tienen casos y muchos familiares han vivido casos. Sí, 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 sí. Mira, empezando por las experiencias cercanas a la muerte, que yo no sé si has escuchado Sí. de ellas, que te lo cuentan. Entonces, tengo 2 pacientes que hace poco me lo comentaron, así sin que yo les dijera nada. Me contaron experiencias en primera persona que yo he vivido acompañando, brutales. Y una de las más gordas, que yo lo he contado en otros medios y creo que en esa entrevista que me hizo Luján lo comenté, que la gente ha flipado cuando lo he compartido. 2 pacientes en la unidad que yo trabajaba de cuidados paliativos. Yo llevaba a una señora con un proceso degenerativo, rubia, muy llamativa, era una fisonomía muy llamativa y tenía un tatuaje en uno de los hombros. Yo llevaba a esta señora y en el mismo pasillo enfrente, en otra habitación, había otro paciente
con un proceso degenerativo, una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad brutal donde uno se queda como encerrado dentro de su cuerpo y el cuerpo empieza a fallarte, no te puedes mover. Pero este señor solo hablaba y movía así un poco la cara y hacía gestos, ¿de acuerdo? Con los tal, y podía comer un poquito y tal. Bueno, estas dos personas no se conocían, no se podían ver, aunque estaba una habitación y otra habitación, ¿vale? Yo llevaba el lado del pasillo donde estaba esta señora y mi compañero, el otro doctor, llevaba el otro pasillo donde estaba el otro señor. Pero nosotros, cuando hacíamos guardias, no sé qué, pues, y teníamos, y faltaba uno de los compañeros, llevábamos toda la planta. Entonces yo conocía a mi paciente y al otro paciente lo conocía. Bueno, la historia está en que una de mis guardias, que siempre pasaban cosas, mi paciente se puso muy malita, muy malita. Y siempre estaba acompañada de su pareja, pero aquel día su pareja no se podía quedar porque había un problema familiar muy gordo y se tuvo que ir a pasar la noche a su casa. Bueno, le dijimos al hombre, mire, no se preocupe, que estamos las compañeras de enfermería, estoy yo de guardia, tranquilo, si pasa algo. Bueno, la señora es que estaba ya realmente muy malita. Y aquella noche yo subí un rato a descansar en la habitación, que estaba haciendo además una guardia de estas malas, muy malas, y me dijeron las enfermeras, me llamaron como a las 2, 3 de la mañana y me dijeron, Rosana, baja ya, baja porque la señora le queda poquísimo, poquísimo porque se está empezando ya a marchar. Bueno, yo me acuerdo que bajé y cuando entré a la habitación, pues la señora efectivamente acababa de fallecer y mientras yo estaba certificando la defunción de mi paciente, mientras nuestras compañeras de enfermería, las auxiliares empezaban a llamar al marido, ¿no? Porque le habíamos avisado de que estaba muy malita y tal, de repente una de las enfermeras que estaba de guardia conmigo esta noche, entré a la habitación, blanca cadavérica, o sea, pero blanca, súper nerviosa porque era una enfermera que habitualmente no estaba trabajando en la unidad de cuidados paliativos y me hace, Rosana, Rosana, pero así, tal cual os lo cuento. Rosana, 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 cuando puedas, vete a la habitación de enfrente, la del señor, la que lleva tu compañero, que te va a decir una cosa que lo vas a flipar, lo vas a flipar. Yo la vi tan nerviosa que le dije, ¿estás bien? Porque digo, ¿le va a dar algo a esta chica? Digo, ¿estás bien? ¿Te pasa? No, 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 es por lo que ha contado, por lo que ha contado, cuando puedas. Bueno, total, yo acabé de atender a mi paciente, le hicimos el electro que hacemos siempre para ver que el corazón no funcione, empecé a certificar la defunción, mis auxiliares empezaron a preparar su cuerpo, yo como siempre pues me quedaba un poquito con ellas, no, muy poquito porque estaba preocupada por otro paciente, digo, a ver que está poniéndose muy malito. La despedí, yo siempre a mis pacientes les decía, márchate tranquilos, todo va bien, ve a la luz, les daba como mi pequeño homenaje, les daba las gracias por haberme permitido acompañarles. Bueno, y me fui a la otra habitación, claro, salí un poco más precipitada porque dije, a ver si el hombre se está poniendo malísimo. Bueno, y veo que el hombre cuando entro estaba pues un poco sudoroso y el hombre me hacía, doctora, 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 así como en susurros porque tenía la voz muy nimia, doctora. Entonces, claro, entró la enfermera conmigo y me dijo la enfermera, ¿y te quedas? Que yo me voy, porque estaba la enfermera súper nerviosa. Me acerco, pongamos que el señor se llamaba Miguel. Yo siempre les cambio el nombre para contar la anécdota y guardar la confidencialidad. Y le digo, ¿qué pasa, Miguel? Me acerqué bien porque, claro, el hombre hablaba muy en susurros y me dice, acaba de entrar una señora a la habitación y me acaba de decir que morirse no es para tanto. Le dije, ¿cómo? Digo, ¿qué? Imagínate. Digo, ¿y quién ha sido? Digo, ¿qué ha sido? ¿Alguna de las compañeras de enfermería? Y me hacía así como que no. Digo, ¿me puedes describir, Miguel, a esa señora? Y me hace, sí. Me dice, es rubia, con el pelo largo. Me empezó a describir a la señora que acababa de fallecer. Os lo juro, Michael, te lo juro. Porque además me dio un detalle y dice, y tiene un tatuaje y me hacía así, y me miraba justo en la zona del brazo, me hacía así, y yo le hacía aquí, aquí, y me decía, no, y hasta que justo yo le dije, en esta zona, porque yo, claro, me empezó a describir a la señora. Claro, claro. Bueno, yo me quedé, claro, a mí ya me habían pasado bastantes cosas en la unidad, trabajando y acompañando a pacientes. Entonces, yo no me, a ver, me quedé diciendo, toma ya. Y es más, le pregunté, ¿y cuándo ha sido eso? Y me dice, yo la he notado, me ha dicho, que entraba usted a una habitación que la llamaban. Dice, y yo he escuchado una puerta. Dice, pues ese rato que usted entra en la habitación, esta señora ha entrado. Y yo me acuerdo que le dije, ¿y dónde ha ido? Y me hacía así, como mirando hacia la ventana, como que se había ido hacia la ventana. Bueno, imaginaos. Esto fue una noche a las 3 de la mañana.
el hombre se tranquilizó, yo le tranquilicé, le dije, bueno, Miguel, intenta descansar, no te preocupes, tal. A la mañana siguiente, yo cosas de estas ya había dejado de contarlas, porque es que, claro, mis guardias eran conocidas porque pasaban cosas, se marchaban los pacientes, se me morían muchos pacientes, todas estas cosas. Y esa mañana, cuando dimos el cambio de guardia, el nuevo equipo de enfermería que entraba por la mañana, la enfermera que había estado conmigo, les contó a mis compañeros de enfermería de la mañana lo que había pasado. Mirad lo que nos ha pasado con la guardia de la doctora, mirad lo que nos ha pasado. Entonces, claro, la compañera enfermera, que no era de la unidad de cuidados paliativos, ya no volvió, no quiso volver. O sea, dijo, a mí no me volváis a mandar a sus jefes a la unidad nunca más. Pero claro, mis enfermeras me dijeron, Rosana, ¿qué ha pasado? Y yo les dije, ¿qué ha pasado? Entonces, porque claro, el ver cosas en los pacientes malitos era súbele la medicación, está seguramente con alucinaciones, pues no, ni le subí la medicación ni nada. Aquel hombre, Michael, había visto a la señora que acaba de fallecer. Ujú. Claro, esto que acabas de contar, habrá muchas personas a quienes les resulte muy difícil de creer. Ajá. ¿Cómo le explicas tú a alguien que diga, eso es casualidad? Eso no es así. ¿Cómo le explicas que...? Porque al fin y al cabo es tu experiencia y es una experiencia que está basada en hechos que te han pasado en tu profesión médica. Sí, sí. Eso también pensaba yo, que estas cosas eran casualidades, que estas cosas pues eran de literatura. Pero cuando uno la vive en carne propia y tantas veces y tantas cosas, hay algo más que casualidades en estas cosas. Lo que pasa es que las experiencias perimuerte, que todas estas experiencias son experiencias perimuerte, que están siendo también investigadas, están estudiando, siempre han sido tratadas desde el punto de vista de lo misterioso, lo oculto. Yo os puedo decir que yo en ningún momento sentía miedo, no, porque lo vivía como una experiencia de vida más, un acompañamiento más. Sobre todo cuando no solamente te pasan cosas del calibre de lo que os acabo de comentar, sino cuando también tus pacientes están en su lecho de muerte, ¿no? En sus camas y de repente te dicen que están viendo a su madre, a su padre, incluso sin saber que sus familiares han fallecido, ¿no? Te dicen que les están viniendo a buscar, todo esto. Es que son cosas que no hay duda, que es imposible que esa persona se la pueda inventar. Porque me puede decir una persona, va, eso son alucinaciones, Exacto, doctora, es ¿no? lo Que que es te iba a un decir poco ahora mismo. claro, es la respuesta que dan muchos compañeros a, va, eso es una invención del cerebro. Bueno, invención del cerebro no, las alucinaciones son vividas desde una perspectiva más del miedo. Normalmente los pacientes que tienen alucinaciones o cuadros delirantes, cuadros confusionales nocturnos, a la mañana siguiente no recuerdan la situación vivida, y es más, te suelen decir que han dormido bien. Y responden a medicación tipo aloperidol, psicofármacos, etc. Pero cuando uno ha tenido una experiencia así, a la mañana siguiente, y sigue el paciente vivo, tal, lo recuerda vívidamente y nítidamente, y te la devuelven a describir con todo el lujo de detalles. O sea, te lo cuentan con todo el lujo de detalles y te dicen, la estoy viendo, he visto a tal persona como la estoy viendo a usted, doctora. Tal cual, y he hablado con esa persona, tal cual, tal cual. Yo siempre digo que cuando se viven estas situaciones es como si se empezara a correr el velo que separa esta dimensión a donde, si era, llámalo cielo, llámalo como quieras, ¿vale? A donde quiera Dios que vayamos. es un poco ese símil, María, ¿no? Como que se corre un velo que siempre ha estado ahí y que nunca hemos sido capaces de ver, pero que de repente empiezas a ver más allá de tus narices cuando empieza a haber una ampliación de la consciencia en el momento cercano a fallecer, a marchar. Fíjate, hemos estado hablando de la muerte, en este caso de dos personas, una mujer y de un hombre. Bueno, el hombre no has contado que había fallecido, pero vamos, doy por hecho que fallecería en algún momento. Sí, falleció unos días después, sí. Sin embargo, no hemos hablado tanto, yo creo que casi nada, sino nada, de las personas, los familiares, los amigos, una vez que esa persona se ha ido. Porque claro, tú acompañas a quienes mueren, pero sí. ¿cómo viven la muerte las personas que quedan aquí? Eso ya es otro asunto también interesante. Sí, sí. Pues mira, normalmente el que sobrevive
al trascender de su ser querido, pasa por distintas fases de duelo. A ver, el duelo no solamente es la pérdida de un ser querido, uno también puede tener un duelo por una pérdida de trabajo, por un cambio de casa, Ujú. Por un amor. por un marchar, por muchas cosas, ¿no? Por una ruptura de pareja. Eso es un duelo. El duelo forma parte de la vida de los seres humanos, pero hay situaciones que marcan más y que tienen riesgo de dejar una huella de la que uno no puede recuperarse. El duelo de un ser querido puede llegar a ser muy traumático, sobre todo si no ha habido tiempo de ir digiriendo que la persona que yo quiero se va a marchar, ¿no? Imagínate todas las pérdidas que hemos tenido durante la pandemia COVID, ¿no? Que ha Ujú. sido tremendo. El no poder despedirte físicamente, ¿no? De tus seres queridos. Y yo ahora les digo a muchísimas personas que estén tranquilos porque no se fueron solos. Por las experiencias que yo he vivido acompañando a tantas personas, no nos marchamos solos. Yo igual que creo que no venimos solos al mundo, que sabes que a los pequeñines normalmente en la religión católica se les habla de tu ángel de la guarda, ¿no? Yo siempre le rezo mucho desde chiquitina a mi ángel de la guarda. Yo he sido educada en la fe católica y yo siempre le hablo a mi ángel de la guarda que lo voy a tener frito al pobre, todo el día pidiéndole cosas. Pero igual que ocurre eso, también nos marchamos acompañados. Las personas que sobreviven pasan por una serie de fases, igual que las que ha pasado la persona que se ha marchado, de primero de incredulidad, ¿no? Aunque incluso aunque lo hayan estado viendo que se estaba yendo su padre o su madre, que estaba muy malito ya y tal. Ujú. Pero es un tal shock de pensar que no vas a volver a ver físicamente a la persona que quieres, que es tremendo, es tremendo. Primero es, esto no puede estar pasando, ¿no? No, Ujú. no, esto no. Una sensación de despersonalización y de desrealización, es decir, de esto no me estuve pasando a mí. No puede ser verdad que mañana no vaya a ver a mi madre, a mi Ujú. hijo, ¿no? Esto no puede ser. Am, Hay personas que están más preparadas para el duelo que otras, que viven más desde la espiritualidad, ¿no? Hay personas que esto les rompe la vida. De repente, imaginaos una persona, un ejecutivo que viaja, patín, patán, y de repente se muere el padre o la madre, tal. Entonces, las personas que no van elaborando ese duelo de manera natural, el duelo depende de cada persona. No hay un tiempo Ujú. X. Durante un tiempo dijimos los médicos que el duelo normal iba desde 2 meses hasta 2 años. Y a partir de los 2 años, el que no hubiera superado el duelo, como, ala, cerramos la caja y la precintamos, ¿vale? No había que tratarle. Pues no, Ujú. señores, el duelo depende de tu vida, de tus experiencias, de tus propios duelos previos, de si los has podido elaborar o no, porque hay muchísimas personas que nos encontramos que tienen duelos acumulados. Duelos de cuando se les murió el perrito de pequeño y nadie les explicó que los Ujú. perritos pues no volvían y los padres le habían dicho que el perrito se había escapado. Luego que les dejó la novia, luego que no han podido proyectarse como ellos querían, tener la casa de sus sueños, tal. Y encima llega un momento y pierdes a tu madre, ¿no? Entonces son duelos no cerrados, todo eso no se vive igual que una persona que ha podido decir adiós, que ha podido despedirse de su ser querido en el amor, ¿no? Pidiendo perdón, etcétera. O Ujú. sea, todo eso yo normalmente hago un seguimiento de las personas que están en duelo, de mis familiares, como yo les llamo, porque siempre son parte ya de mi familia, y voy llamando y voy viendo cómo están. Mira, te cuento ayer una anécdota. Ayer fue el aniversario del fallecimiento de uno de mis pacientes, que hace un año se marchó, y que a mí personalmente me impactó mucho porque era una persona joven y con una familia maravillosa, con una familia también con muchas cuestiones muy, muy tocada por otras circunstancias. Y la verdad es que el cariño de esa familia, el hecho de que cuando tú te preocupas, ¿no? Porque parece que a veces los médicos, cuando se ha muerto nuestro paciente, ya se acabó, se ha cerrado todo, ¿no? Ya está, ala, a otra cosa mariposa, ¿no? Pues no, no. Yo creo que como seres humanos debemos de tener esa pericia de continuar acompañando a las familias, de saber que al principio todo el mundo se vuelca, ¿no? Pero que luego va el Ujú. mes, va los 2 meses, la vida sigue. Hace poco me dijo una amiga que había perdido a su madre, Rosana, es como si la vida se hubiera olvidado de mi madre. Es como si nunca hubiera existido, ¿no? Porque todo el mundo espera que yo vuelva a mi trabajo con naturalidad, que sea la misma de antes, que siga haciendo las bromas de antes y yo ya no soy la misma. Y yo le dije, no vas a ser nunca más la persona de antes, jamás, porque te falta físicamente la presencia de tu madre. Pero piensa una cosa, tu madre sigue viva ahí donde esté. Ya sé que esto no lo va a entender mucha gente, pero tú creo que lo vas a entender, porque ella estaba muy conectada a su madre. Digo, pero vas a ser una nueva persona. Vive el recuerdo de tu madre desde el amor. El amor es lo que une todo. El amor trasciende absolutamente todo. He conocido a madres que han perdido a sus hijos en suicidios, en situaciones muy traumáticas, en accidentes.
Madres que han perdido a sus bebés durante el periodo de gestación, madres que han perdido a sus bebés en el parto, en situaciones que no les deseo a nadie. Y son madres que frente al dolor y al sufrimiento, Michael, han sabido darle la vuelta a la tortilla Ujú. y han transformado el dolor en amor y en acompañamiento y en apoyo a otras personas. Es una lección de vida tan tremenda el que un ser humano traspase el dolor de una pérdida de un ser querido y lo transforme en servicio a otras personas, que esos duelos, fíjate lo que te digo y va a chocar, bien merece la pena haber vivido ese duelo y haber tenido esa pérdida, porque hay gente que frente al duelo y la pérdida de sus seres queridos encuentra el sentido de su vida. Fíjate lo que te estoy diciendo. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que acaba de perder un familiar, un amigo, Mm, y francamente se encuentre mal? No me refiero mm, a que todos cuando perdemos a alguien sí, querido pues nos sentimos mal, bien, no nos sentimos, pero alguien que verdaderamente mm, sea angustioso en su vida, esa situación. sí, ¿Qué sí. aconsejarías? Tengo pacientes que de hecho están así. Pues lo primero de todo, darles el pésame. Yo abrazo mucho, mucho a los pacientes y a mis familiares. Sentirse de verdad que para mí es importante estar con él en ese momento, validar sus sentimientos, porque por desgracia en esta sociedad somos mucho de, ay, te acompaño en el sentimiento tal y otra cosa mariposa, como digo, ¿no? Darle tiempo a esa persona, ver una persona que necesita un acompañamiento real. Y sobre todo, aconsejar un buen terapeuta también, que le pueda, hay terapeutas en duelo buenísimos, que no tienen por qué ser médicos. Pueden ser Ujú. psicólogos, pueden ser expertos en acompañamiento. Aquí todavía falta mucho la figura del acompañamiento, del acompañador espiritual, que lo hay hospitales donde lo tienen. Si quieres te daré el Ujú. contacto de algún amigo, Ujú. que yo creo que sería también ahí para una buena entrevista. Pues mira, te tomo la palabra. Y pues te la doy, te la doy en cuanto quieras, vamos, y te doy contactos. Y sobre todo transmitirle que no pasa nada por sentir el dolor, sentir la pérdida, validar esas emociones, permitirle que llore, que muestre su sufrimiento, que no pasa nada por si va a haber una temporada que va a estar sin ganas de comer, sin ganas de ver a nadie, permitirle que pase el duelo, naturalizarle el duelo y que se sienta arropado, que tener un duelo no es una enfermedad, por Dios, que en esta sociedad cientificada y medicalizada medicalizamos el dolor por todo. O sea, yo he tenido gente que ha venido a pedirme pastillas porque les había dejado la pareja y no puedo aguantar esto. O sea, no, tenemos que aprender a pasar y a vivir el dolor, a sentir el sentimiento. Ujú. O sea, yo tengo distintas técnicas y distintas maneras de acompañar y sobre todo viendo que es un ser humano que está en un proceso de crisis personal. Y ahí necesitamos hacer un arrope muy especial, Ujú. muy cálido y muy humano, muy humano. Lamentablemente, como siempre me ocurre, tenemos un tiempo limitado y me gustaría hablar Ujú. de muchísimas cosas más contigo, pero bueno, no puede ser. Y paso a la sección fija que tenemos, que siempre son las mismas dos preguntas y la petición. Y la pregunta que te hago ahora es, hablando de ese amanecer, el día que alguien amanezca, antes de amanecer, ¿qué es lo que dirías que qué libro tiene que haber leído? Buf, hay un montón de libros. Pues para empezar, Amanecer, La muerte y un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross. Es uno de los libros que aconsejo. Y de hecho, yo tengo una mini biblioteca de libros de acompañamiento, de libros de autoayuda para los pacientes y los familiares en duelo. Y es un libro que aconsejo, La muerte y un amanecer. Y también un libro que aconsejo ahora es de una compañera mía, la doctora Lola Aparicio, que acaba de publicar, que también es una gran experta en estos temas de perimuerte que ha Ujú. investigado, que se titula El final es el principio Ujú. y que habla de todo esto. Os lo aconsejo. Muy ameno, con experiencias de pacientes a los que ha acompañado y que es una gran maestra también y una gran acompañante espiritual esta mujer. Y lo mismo aplicado a la música, es decir, ¿qué música dirías que alguien tiene que haber escuchado antes de marcharse? Uf, eso depende del gusto de cada persona. La música vibra, ayuda a mejorar.
te asciende a los cielos. Hay muchas músicas, hay muchísimas músicas. Yo es que soy muy emotiva, entonces hay muchas músicas que a mí me recuerdan muchas cosas. Pues la música que a esa persona le vibre, le suene, le resuene. No tiene por qué haber una música en particular. Yo creo que es algo muy particular, igual que las colonias y los perfumes. Pues yo creo que la música es algo muy peculiar de cada ser humano. Y ahora, no te podría decir una música. Tantas como personas. La petición. Imagina que dentro de 100 años, 500 años, alguien tiene la oportunidad de escuchar tu voz. Tal cual ahora en 2023. Estamos en finales de octubre de 2023. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para esa persona que eventualmente te escuche? Ay, qué bonito. Pues lo primero de todo, que gracias por escucharme. Gracias por escuchar tu programa. Que dé gracias a la vida todos los días por estar vivo y que viva la vida con el corazón y con el alma. Que se nos olvida vivir con el corazón. Pues Rosana, muchísimas gracias por formar parte ya de la familia de Sapere Aude. Atrévete a saber que en esto de la muerte, Encantada. Sí que tenemos que atrevernos a saber. Muchas gracias. Gracias a ti, Michael. Un abrazo grande. Un abrazo.